Vamos a orar para comenzar la escuela sabática de hoy. Buen Dios, buen Padre, que estás en el alto cielo, tenemos que darte nuevamente gracias, Señor, porque tú nos das vida. Tú permites que después del transcurso de toda esta semana tengamos un nuevo sábado en el cual un grupo de tus hijos podamos estar aquí para rendirte alabanza. Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu nos acompañe, que Él dirija todo, que todo lo que aquí hoy digamos, todo lo que aquí aprendamos, todo sea aprobado por ti y que todo sea edificante para que de estas formas, Señor, podamos ser esos cristianos que tú deseas, que a la vez allí donde estemos podamos reflejar que te hemos conocido y que vivimos esa fe. Señor, también te rogamos por los hermanos que tal vez aún no están por el camino, los que se reúnen en diferentes lugares, los que viajaron allá a Honduras. Señor, tú estés con todos ellos, que en este tu día santo estén en paz contigo. Que tu Espíritu nos acompañe, que tu paz quede con nosotros y perdónanos, Señor, nuestras deficiencias y ayúdanos para que ahora nuestra mente no se vaya de este lugar. En nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. ¿Tot bé? No grava? Ah, no emet. Sí, bueno. Sí, això ho faig en català, doncs? Bueno, podéis tomar asiento, ¿eh? Sí. Bien, vamos a repasar pues una nueva lección. Estamos ya en la lección número 10, es decir, que de aquí 3 semanas terminará el trimestre, terminará ese tipo de lecciones que nos hablan acerca de la rebelión y la redención. Y bueno, pasaremos a otro tema que aún no sabemos cuál será. En esta ocasión la lección se titula Pablo y la rebelión, es decir, lo que Pablo entiende acerca de la rebelión que él sabe que se originó al principio en Adán. Y para esta lección se utiliza el pasaje que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 54. Es uno de mis pasajes preferidos, puesto que, claro, te dice realmente lo que el Señor finalmente hará con nosotros, los creyentes, los que hayamos sido fieles, y cómo nos transformará para poder estar en su presencia y gozar de la eternidad junto a Él. Y dice el pasaje: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Es decir, el pasaje nos muestra que esto corruptible, que es nuestro cuerpo, es triste, pero sabemos que vivimos X años, pero tarde o temprano vamos envejeciendo, ¿verdad?, con el transcurso del tiempo, y llega un punto en que volvemos, tal como dice la Escritura, al polvo. El polvo éramos y al polvo volvemos. Fallecemos, morimos. Este es un enemigo que el hombre ha odiado siempre, la muerte, porque ha hecho ruptura entre los seres queridos en las familias. Incluso muchos individuos que pretenden vivir por siempre, sobre todo los que son muy potentados, ¿verdad? Quieren vivir por siempre, pero saben que no puede ser. Yo a veces cuando veo alguna fotografía, no sé, Rockefeller, etcétera, personas que tienen 90 y tantos años, les ves ya esa cara un poco extraña, ¿verdad? Y que pretenden vivir por siempre, pero se les acabará. Se les acabará. Por muchos pactos que hayan hecho, se les acabará. Porque el destino del hombre, ya que el pecado entró, es la muerte. Pero podemos dar gracias que tenemos una solución. Y Jesús nos dio esa solución. Hoy, si Él no viene antes, lógicamente, iremos haciendo años, llegaremos a viejos, si es que antes no fallecemos por alguna enfermedad o algún accidente, etcétera. Pero nuestro destino es ese, la muerte. Pero en cuanto Cristo regrese, todo esto habrá terminado. La lección aquí nos habla pues cómo entiende Pablo esta rebelión y lo que esta rebelión ha causado en este mundo.
Dice la nota del sábado, dice que en los escritos de Pablo abunda el tema del gran conflicto, y es verdad, él lo menciona muy a menudo en todas sus epístolas. Pues él dice que creía no solo en la realidad de Satanás, sino también que su obra de engaño y muerte era real. Es decir, para Pablo el diablo es real, no es un invento. Hoy preguntas a la gente de la calle acerca del diablo y no lo aceptan, se creen que es un mito, y más cuando se le ha pintado pues color rojo, con cuernos, con rabo y tal, ¿no? Pues el diablo se goza de esto porque así la gente no cree en él y él hace más, usa más de su maldad para con todos. Dice, en muchos lugares Pablo advierte contra las acechanzas de Satanás. Por ejemplo, Efesios 6, donde habla acerca de que debemos vestirnos de una armadura especial para hacer frente a los engaños del diablo y a sus ataques, ¿verdad? Habla también acerca de sus grandes engaños, en 2 Corintios 11, y aún contra sus poderes sobrenaturales. Y aquí usa el pasaje de 2 Tesalonicenses 2:9, cuando dice que el mismo diablo, ¿qué hace? Se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Y además sabemos cómo el mismo Pablo habla que en un momento determinado el diablo aparecerá como el falso Mesías y engañará a muchos incluso que habrán sido creyentes en la verdad auténtica, pero que no se habrán preparado para hacer frente a ese engaño y creerán que ese es Cristo que viene, cuando no será Cristo, sino que será ese ángel de luz caído que es el diablo y Satanás. Dice esta semana, vamos a considerar algunas imágenes y metáforas que Pablo usó para explicar la realidad de la batalla y el modo en que hemos de vivir y de trabajar juntos como comunidad de creyentes para el bien de todos. Y sobre todo para el bien nuestro, del grupo, y para el bien de los que están ahí afuera. Pero aquí se nos habla de una batalla, y realmente hay una batalla. Una batalla que comenzó hace casi 6.000 años. Aún no hace 6.000, pero casi. Cuando el Señor creó a Adán, lo creó perfecto, lo creó inmortal. Tenía propiedad para vivir por siempre, porque el Señor lo había hecho así. Pero el Señor determinó unas leyes, y el hombre fue desobediente a esas leyes, y las transgredió, y pecó. Y a causa de ese pecado, tuvo la caída, y esa caída nos ha afectado a todos, porque ese gen del pecado que se encendió allá ha ido pasando a través de la historia de esta tierra, de todos sus moradores, hasta llegar a nosotros. Por eso a veces vemos esas cosas tan horrendas en el mundo, ¿no? A veces uno se echa las manos a la cabeza, cuando ve esas barbaries que el ser humano es capaz de hacer. Piensas, ¿cómo es posible? Cuando la Escritura dice que todos somos hermanos, que todos salimos de allá mismo, que todos provenimos del Señor, ¿cómo es posible que un ser humano pues pueda quitar la vida a otros, violarlos, provocar todo ese conflicto, ese dolor en las familias, etcétera? ¿Cómo es posible que esto suceda? Y es porque, bueno, todo viene de ahí, ¿verdad? Pero la escuela sabática nos habla aquí de Adán y de Jesús, los dos Adanes. Hay gente que no acaba de entender muy bien esta paradoja entre los dos Adanes. Tienen muchas cosas en común, y Pablo habla de ello. Dice que por el primer Adán entró el pecado, pero por el segundo Adán, ¿qué entra? La justicia. Entra el acabar con ese pecado y el tener oportunidad nuevamente de volver a vivir aquella experiencia que tenía que haber vivido Adán. Y poder ya comenzarla a vivir hoy. Dice la nota, dice que tras hablar de lo que Cristo hizo por nosotros, Pablo explica cómo lo hizo. Debido al daño causado por Adán en el jardín, no habría esperanza de un futuro eterno,
y Satanás sería el triunfador en el gran conflicto. Con lo que hizo, Adán trajo la muerte a todos. La ley solo clarificó que era el pecado, pero no era la respuesta al pecado. Claro, el Señor puso una ley para determinar quién era obediente a sus requerimientos y quién no. Pero la ley no podía salvar a nadie. La ley no puede salvarnos. Tú puedes no matar, no robar, honrar a tu padre, no tomar el nombre de Dios en vano, guardar el sábado, etc. Pero eso no te hace salvo. Eso solo te demuestra lo que tú tienes que intentar hacer para salir de la condición del pecado. Pero esa ley no te hace salvo. Únicamente lo que hará es irte preparando para aceptar a Cristo como Salvador. Es lo que hará por ti, porque te refleja que tú eres un pecador y que al obedecer esa ley, pues entonces la ley no puede contigo. Ya no te condena, porque dice Pablo que Cristo es el que murió, Cristo es el que venció, Cristo es el que justifica a aquel que es obediente a sus requerimientos. Por eso nos dejó ese importante decálogo, que para muchos, pues bueno, para ellos lo importante es tal vez 9 mandamientos, pero hay uno pues que no aceptan, porque se creen que solo fue hecho para los judíos, pero no consideran que cuando el Señor creó a Adán y creó todo el mundo, al final dice que santificó el día séptimo, lo bendijo y lo dio por siempre al hombre, no al judío, porque Adán no era judío. Y ese sábado ha estado siempre ahí. Lo que pasa es que cuando el Señor cogió a aquel pueblo desde Egipto, le dio esas leyes, incluyendo el sábado. Pero a la vez ellos tenían que ser una luz y un ejemplo para todos los demás pueblos, todas esas naciones con las cuales iban a encontrarse. Y tenían que referirles también acerca de la verdad del sábado, cosa que aquel pueblo falló y no lo hicieron. Pero a pesar de eso, había gentes en otras naciones, no judías, que guardaban el sábado, porque lo habían encontrado aquí, en la Biblia, y lo estaban guardando a través de todos los tiempos, y hasta hoy. Sí, Ángel. Lo que comentaba sobre la ley, la utilidad de la ley, cómo nos afecta a nosotros, ¿no? Eso de que también la Biblia nos comenta cómo la ley es ese espejo, ¿no? En el Claro. que esa ley que representa el carácter de Dios mismo. Entonces nosotros nos miramos en ese espejo para, pues eso, querer ser, pues eso, como Jesús. Queremos acercarnos a él, ¿no? Y eso es lo que nos habilita, ¿no? El que cree en mí o el que me ame guarda mis mandamientos, ¿no? O sea, Claro. es una muestra de que nosotros amamos al Señor porque le creemos lo que Él dice. Si Él dice que nosotros debemos guardar esos mandamientos porque es lo mejor para nosotros, pues ¿qué debemos hacer si no, no? Y eso luego se muestran las consecuencias en la vida natural de cada uno luego, en la vida diaria, ¿no? Exacto. Es un saber vivir. Se dice que la paga del pecado es la muerte, pero no solo la muerte normal que vive el ser humano, sino es la muerte segunda. Que la muerte segunda es cuando ya finaliza todo, hay aquella resurrección, ¿verdad? Y finalmente hay la destrucción de los malvados en el lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y esa es la que como pecadores nos toca sufrir. Porque nos quejamos, bueno, es que Adán se equivocó, pero ¿y yo no me equivoco? ¿Y tú no te equivocas? ¿No pecamos? ¿Somos nosotros íntegros totalmente? No, caemos y por lo tanto esa muerte la merecemos. Pero gracias a que el segundo Adán, aquel que es paralelo al primero, el segundo Adán que viene, da su sangre por nosotros en aquella cruz, y todo aquel que cree en él y le sigue y le obedece, es justificado, es santificado, ya no va a padecer, será libre de esa muerte segunda. Esto es lo que ha hecho Jesús por nosotros. Por eso Él es el único camino. No hay más caminos. No podemos ir a otros líderes religiosos, ni de Oriente, ni de Occidente, ni de ningún otro lugar. El único camino, verdad y vida
es Jesús. No hay más. Lo demás es un error que nos llevará a la muerte segunda. Y es así de claro. Bien, la lección continúa adelante y nos habla acerca del edificio de la iglesia. Bueno, él hace diferentes alusiones, Pablo, acerca de esto. Hay aquí una nota de Ellen White que dice: la iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra a la cual él concede su suprema consideración. Es decir, para él su iglesia es como la niña de sus ojos. ¿Os acordáis de aquel pueblo de Israel que él sacó, que a pesar de que eran tercos y tal, el Señor los tenía como la niña de sus ojos y les prometía bendiciones si eran fieles? La tierra fructificará, no caeréis enfermos, tendréis buenas cosechas, no tendréis guerra ni enemigos. Pues con la iglesia hace el mismo paralelo. Si somos fieles, Él nos mira como esa niña de sus ojos. Nos ama. Y ahora bien, la iglesia tiene que estar fundada en aquel que antes decíamos que es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántas iglesias hay por ahí? Mira, no hace mucho salió una mujer que decía que era Cristo mismo. Víctor lo presentó en las noticias, ¿verdad? Y tantos seguidores que tenía, miles de seguidores. Y les hacía hacer cosas pues completamente contrarias a lo que Cristo enseñó. Pero bueno, la gente pues busca, la gente tiene necesidad, busca, y aquello que encuentra, pues allá que van, ¿no? Sin investigar, sin indagar si aquello es correcto o no es correcto. Y bueno, ese fundamento, tal como Jesús habló de esa parábola de aquel que edifica sobre la arena y otro que edifica sobre la roca, pues ese fundamento está edificado sobre la arena. Y caerá como tantos otros muchos han caído. Únicamente persistirá aquel que está edificado sobre la roca, que es Cristo. Es el único. Y aquel que realmente obedezca a sus mandatos. Ahora bien, sabemos cómo su iglesia, desde siempre, ya desde la iglesia del desierto, ¿qué hubo allí? ¿No hubo unos enemigos que estaban entre ellos que los deterioraron? ¿No había allí una infiltración, por así decir? En los tiempos de los apóstoles, mismo Pablo escribe que hay algunos que están entre nosotros, pero que no son de los nuestros, y están rompiendo el rebaño, esparciendo. Os habla de otra infiltración, ¿verdad? Y hoy, bueno, incluso hay palabras del presidente Ted Wilson que dice que esta teoría de la infiltración que está equivocada, que no hay infiltrados en la iglesia. Y cuando ves cómo han cambiado el logo, y es así de forma piramidal, etcétera, cómo los escritos de Elena White ya no se tienen en cuenta, cómo muchas doctrinas fundamentales ya no tienen la importancia que se les daba, cómo se está pactando con Roma, etcétera, no hay infiltración. Pues cada uno que abra sus ojos y mire. Pero esto es lo que está haciendo daño a la iglesia. Por eso, no tener un nombre es garantía ya de que todo va bien, de que yo ya estoy en el camino, de que yo ya voy a ser salvado. No, de eso no es garantía. La garantía es obedecer los requerimientos de Cristo. Tanto los antiguos, los hitos que se habla, como los que hoy Él está presentando a través de su palabra. Si queréis añadir alguna cosa, adelante, que no hagamos aquí un monólogo. Nos habla la lección también acerca de la iglesia como un cuerpo. Y bueno, esto es destacable, ¿no? Como Pablo menciona aquí el ojo, la oreja, ¿verdad? El pie, menciona diferentes partes del cuerpo y dice que todos esos miembros son vitales y que hay algunos que son muy delicados, pero que son de lo más vital en el cuerpo, y que todos son necesarios, y que ninguno puede decirle al otro: oye, no te necesito,
El ojo no le puede decir a la mano, oye, no me haces falta. Todos tienen que complementarse. ¿Por qué? Porque forman parte del mismo cuerpo. ¿Os imagináis un cuerpo humano que la mano derecha se rebelase contra la mano izquierda? ¿Os imagináis? Hubiese ahí una contienda. Bueno, la contienda está ahí, ¿no? Siempre la tenemos aquí en el cerebro, la contienda, ¿verdad? Pero entre el cuerpo que hubiese una contienda, ese cuerpo no podría marchar bien, no podría desarrollarse, no podría funcionar. Pues la Iglesia es como ese cuerpo. Hay diferentes miembros, cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene incluso sus talentos, y que todos se van uniendo para formar un cuerpo potente, un cuerpo útil, que a la vez pueda ser un cuerpo que lleve el Evangelio, lleve las verdades a los que están allá afuera, que en definitiva es para lo que ha sido llamada la Iglesia y para lo que fue formada. Id por todo el mundo y predicad. El que crea y se bautice será salvo. Ese era el deber que tenía ese cuerpo, esa Iglesia que Jesús estableció. Y por eso es necesario todos sus miembros, pero siempre y cuando todos vayan acorde con la palabra de Dios. Como dice él, ser todos de un mismo, ¿qué? Sentir. Claro, si hay divisiones, bueno, sí, yo acepto pues no tomar el nombre del Señor en vano, pero no acepto el sábado. Entonces, ¿puede haber unión en ese cuerpo? ¿No? Habrá choque, ¿verdad? Tienen que estar unidos en todos esos temas doctrinales, en todo el propósito de llevar el Evangelio a otros, etc. ¿Querías comentar algo, Ángel? No, en todo caso será un brazo de otro cuerpo, no de ese Exacto. cuerpo. Aquí es la unanimidad, o es una sola alma, ¿no? Cuando en la Biblia se habla de ese alma viviente, es un cuerpo, ¿no? Es el cuerpo de Adán que se hace alma viviente, ¿no? Pues unánime, con muchos miembros que son del mismo cuerpo, es otra vez una comparativa a un cuerpo físico, ¿no? Sí, con la cabeza que es Cristo. Exacto. Entonces, claro, cuando ese miembro no está dispuesto a estar en ese cuerpo, pues no es miembro de ese cuerpo, es miembro de otro cuerpo. Y ahí es realmente duro, es difícil, es una situación realmente complicada. Ajá. Pero bueno, hay que asumirla tal cual. ¿Cuántas veces hemos citado, incluso en las conferencias, ¿no?, como el tabernáculo que se estableció en el desierto por instrucción de Dios, cómo tenía esa forma del cuerpo humano también, cabeza, el tronco, las piernas, etcétera, tenía esa forma, es decir, estaba basado bajo la figura del cuerpo, es así, Por eso el Señor da tanta importancia y hace esta analogía, y Pablo la toma, la importancia de la unidad en el cuerpo, en el cuerpo sobre todo de creyentes, ¿no? Sí. Y el santuario estuvimos estudiando también cuando estuvimos hablando de la sangre de Cristo ya hace tiempo, en el tema de la llaga, etcétera. Vimos como el santuario era el cuerpo mismo de Cristo en su muerte. El santuario con esa forma, con esos dibujos, ese color rojo, azul, ¿no? Sí, sí. Que el Cristo en su muerte, todo su cuerpo estaba amoratado, lleno de llagas, lleno de sangre, e incluso el mismo chaleco que llevaban los sacerdotes era del mismo color, con la tela entretejida de esos colores. Entonces cuando tú lo veías era morado, era moratado entre morado y rojizo. Sí, sí. No eran rayas distintas de un color rojo, azul, blanco, no, era todo mezclado. Y la sensación era de un morado amoratado, ensangrentado. Incluso hay otro elemento en el Antiguo Testamento que hemos hablado mucho de él, el cual descubrió Ron Wyatt, ¿os acordáis? Un elemento en el cual se salvaron 8 personas, el arca, típica el arca de Noé, que tuvimos, gracias a Dios, el privilegio de poder ver, estar ahí y poderla ver. Y cómo tiene esa herida también
en ese costado, y cómo ella estaba toda recubierta de esa brea rojiza que simbolizaba la sangre de Cristo. Es decir, ese arca simboliza también el cuerpo de Cristo, ¿eh? Dado por nosotros, magullado por nosotros. Y la familia fue salva en Él. Exacto. Literalmente. En Él. ¿eh? Literalmente. En Él, exacto. Los que entraban solo podían ser salvos. ¿eh? Los que fueron obedientes. ¿eh? Y además entró una familia. Sí, La familia de Dios. Somos una familia. Y de 8. Ese número de eternidad, ¿no? Exacto. O sea, el 8 es un número inacabable, ¿verdad? Sí. Que simboliza la eternidad. ¿eh? Sabemos cómo muchos otros fueron fieles, pero el Señor los llevó al descanso antes. ¿eh? A veces se habla de que, bueno, solo 8 de tantos miles o millones que habría se salvaron. No, se salvaron muchos más, pero el Señor los llevó al descanso. Algunos los llevó al cielo, como el caso de Enoch. Pero uno. Pero otros muchos fueron fieles, también pregonaron todo eso, pero el Señor los llevó al descanso antes de que viniese esa tragedia. Y solo 8 en ese momento entraron. Los demás, los que no entraron, lógicamente, perdieron la vida. ¿Por qué? Pues porque no aceptaron ese símbolo de salvación que era el arca, ese símbolo que era la redención del mismo Cristo. No quisieron aceptar esto. Por eso esta analogía del cuerpo. Y a veces se dice que, bueno, ¿por qué la iglesia se deteriora? ¿Por qué pasa esto? Bueno, a veces sabemos cómo hay una instrucción que se tiene que dar a la persona que se interesa en el Evangelio, ¿verdad? Y cuando esa persona pues cabalmente entiende toda esa instrucción, dice, bueno, pues yo quiero hacer el pacto con el Señor y me quiero bautizar. Pero sabéis, a veces esa instrucción se salta o se hace muy limitadamente y la persona, bueno, voy a hacer el pacto porque me lo han dicho, pero no está convencida. Hace el pacto y luego pues lleva problemas al grupo, a la iglesia. Lleva problemas, porque como hay cosas que no entiende, lo hace a su manera. Y no, hermano, esto no es así. Ah, ¿por qué no? Ah, ¿no te lo enseñaron? Ah, pues no. Y otras veces esas personas, pues a pesar del daño que pueden hacer en la iglesia, a veces pues acaban haciendo que otros abandonen y que ellos mismos abandonen la iglesia, por la falta de instrucción. Por eso es necesario esta instrucción. Hay lugares donde a veces, y aún se hacen grandes predicaciones masivas, cientos o miles de personas, ¿verdad? Y luego hay una fiesta bautismal y todo el mundo, pues venga, me bautizo. Pero tal como entran, luego salen. Porque claro, aquello ha sido una emoción del momento. Pero claro, cuando entienden, ¿no? Es que hay que guardar el sábado, hay que hacer ciertos requisitos para ser obedientes a Dios. Esto no me lo contaron, yo no estoy dispuesto, ¿no? Entonces abandonan. Y a veces ellos pues llevan problemas también a los mismos hermanos. Y entonces cuando a veces decimos que el mundo ha entrado en la iglesia, claro, ha entrado pues por este aspecto, ¿no? Ya bastante que el diablo ataca a su iglesia, ¿no? Para que encima pues tomemos miembros indebidamente, ¿no? Bien, y Pablo aquí nos da pues una solución para que no caigamos en esos errores. Y él aquí usa en Efesios 6 una descripción de la indumentaria que el soldado romano de su época tenía. Y él usa todos esos elementos para decir que el cristiano debería vestirse de una forma figurada con esos elementos, pues para tener la espada de la palabra de Dios, tener el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, etcétera, etcétera, diferentes elementos que necesita para hacer frente a los ataques constantes y diarios que tenemos cada uno con el diablo. Porque ¿a quién no tienta el diablo? ¿A quién no tienta? Y diariamente, y en cualquier momento, y el menos pensado.
Por eso dice, vestíos de esta armadura, para estar firmes y hacer frente. Y de esta forma poder ser inmunes a esos dardos que el enemigo nos lanza. Es decir, que él sabe la batalla que hay, no solo en la iglesia en general, sino en el individuo que va formando la iglesia. Él sabe la batalla que hay en nuestro interior, porque el diablo está allí. Y al igual como lo estuvo con Adán, y luego lo estuvo con Caín, y luego lo estuvo pues con Noé y con tantos otros, pues hoy lo está con nosotros también. Y él lo que quiere es que tú te pierdas, que tú no te salves, para que formes parte de ese grupo que será lanzado al lago de fuego, como sabe que él terminará. Aunque quiere cambiarlo, pero sabe que su final será este, porque se ha rebelado contra el Señor y ha ocasionado todo este tremendo mal. ¿Sabéis? Oí una predicación en el cual se decía si el lago de fuego no duraría 1000 años. Yo oí esa predicación, y se hablaba de que si no duraría ese fuego 1000 años. Bueno, es algo que quiero analizar personalmente y ver de qué se trata, si es exactamente así. Pero esa será la destrucción final para todo aquel que no quiera obedecer correctamente al Señor. Sí, Ángel, digas. Que, como has dicho, como león rugiente, ¿no? Está Satanás buscando pues, a quien devorar. Y eso me gustaría recordar que, bueno, Elena White nos explica cómo, bueno, en el orad en todo tiempo está el recurso, ¿no? En el cual tenemos que apoyarnos. Claro. Porque dice que ni un segundo estamos a salvo sin oración. Claro, eso puede chocar cuando tenemos el concepto, ¿no? de que debemos orar 3 veces diarias, como hacía Daniel y tal. Pero es lo mínimo, eso sí, es lo mínimo. Pero claro, luego tendríamos como 20 y pico de horas que no estamos orando, ¿no? Entonces ella lo que nos recuerda es el espíritu de oración, ¿no? Que es lo que hemos hablado, que estamos estudiando mucho en las conferencias sobre la oración, ¿no? El concepto de que la oración debe ser, cuando dice en todo tiempo, es en todo tiempo y lugar, en todo momento, en cada segundo. Nuestra mente está en conexión con Dios. Sí, Cuando eso sucede, es cuando vamos a recibir la lluvia tardía, el grueso de la lluvia tardía. Entonces, esa conexión, esa comunión, debe ser nuestra finalidad en esta vida. Entonces, vestiremos el yelmo, vestiremos el cinto de la verdad, los ceñiremos los lomos con la verdad, etcétera, etcétera, porque nos lo aportará Él todo esto. Sí. Entonces, ese concepto dice que tenemos que tener ese concepto de peligro por ese segundo. No hay que vivir atemorizado, desde luego, pero tenemos que llegar a tener ese concepto de que realmente no podemos vivir sin esa relación. Claro, la oración es lo que nos liga a nuestro Dios, ¿no? Es lo que nos da realmente el poder. Claro, si la oración no es frecuente, no es regular, pues hay otro que te pondrá cosas aquí en tu mente. Bueno, no ores, no hace falta que ores. ¿Para qué? Si Dios no te va a escuchar, ¿no? No ores. Pone dudas, ¿verdad? Y claro, cada vez que la oración es menos frecuente, pues tal vez más dudas pueden surgir, más caídas pueden venir. Por eso lo que comenta Ángel es importante, la regularidad. Dice, Daniel oraba 3 veces al día, pero él se arrodillaba 3 veces al día, mañana, mediodía y tarde, 3 veces. Y es lo mínimo que deberíamos hacer. Tener eso como una regla, la oración en nuestras vidas. Y recordemos que cuando la cizaña es plantada cuando duerme el amo, cuando el dueño del campo duerme. Entonces, solo se ilumina nuestra alma cuando hay conexión con el Señor, cuando el corazón está abierto para recibir el poder de Dios. Entonces, si ese corazón no se mantiene abierto todo el día, hay momentos de oscuridad. En los momentos de oscuridad es cuando siembra Satanás la cizaña. Claro. Cuando dormimos. Si dormir o despertar es orar o no orar. Claro. Es así de directo. Y es la importancia. Ese concepto, si no lo recordamos diariamente, nos diluimos. Y por mucho que sepamos, por mucho conocimiento que tengamos, nos vamos. Claro, es que es un concepto que debe quedarnos claro
que si queremos vencer en esta batalla, tenemos que tener una relación regular y constante con Dios. Es así. Al momento que pensemos que no es necesaria tanta unidad con Dios, tanta relación, en ese momento iremos cediendo. Por eso es necesario. Y eso debemos mentalizarnos. ¿Cuándo es suficiente alabar a Dios? ¿Hasta cuándo es suficiente? Cuando hay ángeles que solo hacen eso. Imagínate. Durante toda su existencia, hasta la eternidad. Sí. ¿Cuánto es suficiente? Bueno. Sí. Nunca lo es. La lección nos habla, y vamos un poquito rápido a causa del tiempo, nos habla acerca del último enemigo, el último enemigo que debe ser destruido. Dice, bueno, será el diablo, ¿no? El último enemigo. No, Pablo habla de otro enemigo que entró a causa del pecado, y es la muerte. La muerte dice que pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el último enemigo en ser destruida será la muerte, juntamente con su autor, que fue lógicamente el diablo. Y él usa aquí estos pasajes preciosos en 1 Corintios 15, en el cual él habla que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, que esto corruptible se vestirá de incorrupción, y que podremos estar así en la presencia del Señor por siempre, y que el enemigo, que es la muerte, ya será lanzada ahí en el lago para que nunca más se lleve a nadie. La muerte ha ocasionado pesar tremendo en el mundo, tremendo. A nadie le gusta, ¿no?, perder un familiar, un ser querido, un buen amigo. Incluso oyes a veces, oye, que el vecino, oye, que tal persona ya ha fallecido, y a veces en trágicas circunstancias. Es un dolor, la sociedad está dolida ante eso. Pero fijaros que pocos buscan a Dios. Mucha gente, pues hay una ceremonia de este tipo y van por cumplir, pero no son ni creyentes. Se creen que después no hay nada. Es lo que la mayoría de la gente dice. Bueno, ¿y qué hay después de la muerte? Bueno, la Escritura lo deja muy claro, que la muerte solo es un sueño. La Biblia describe la muerte como un dormitar, un dormir. Pero que al igual que vamos a la noche a dormir y al día siguiente abrimos los ojos y volvemos a la actividad, volvemos a la vida, por así decir, la muerte es eso. Es un abrir y cerrar de ojos en ese sueño. Para el que ha fallecido, todo ha pasado en un momento. Todo ha pasado. Adán falleció hace ¿cuánto? 5.000 años, ¿no? Casi, aproximadamente. Pero para él eso habrá sido un lapsus, un abrir y cerrar de ojos. Mientras que en el mundo ha ido siguiendo su historia, ¿no? Mi padre falleció hace 30 años. Para él habrá sido un lapsus. Y es así realmente. Pero hay algo después de la muerte. Ahora bien, hay algo, ¿por qué? Porque Jesús, después de ser crucificado, ¿qué hizo al tercer día? Resucitó, ¿verdad? Y esa es la esperanza y la fe que tenemos los creyentes. Y la garantía que como Él venció a la muerte, resucitó, salió de esa tumba, nos dice, hey amigos, yo he vencido, vosotros también podéis hacerlo con mi ayuda. Y esa muerte nos afectará por siempre. Sí. Su resurrección, Él resucitó al tercer día y nosotros al tercer milenio. Exacto. De su muerte. Nos dice O sea Oseas, que... ¿verdad? que sufrimos durante 2 días, pero en el tercero nos vendará, nos curará y viviremos con Él. Es que... Es una alusión a esos 2000 años que ahora
estamos viviendo, pero que en el tercer milenio Él vendrá, nos vendará, nos curará y viviremos en su presencia. Es así. Y esta es la esperanza que tenemos, y es la esperanza que tenemos que compartir con otros que no saben, para que vean que, bueno, que hay solución, que este mundo no acabará con un conflicto nuclear o que el hombre lo arreglará, porque no tiene solución. El hombre es como es y solución humana no hay para los problemas del mundo, a pesar de los muchos partidos políticos y etcétera que haya. La única solución es aquella roca viva, Cristo, que vendrá, destruirá toda esa imagen de todos esos imperios que han pasado por este mundo, todo este vasto mundo, y formará un gran valle en el cual vendrá la Nueva Jerusalén. Y una vez todo reconstruido, todo ya purificado por el fuego, será recreado y viviremos por siempre nuevamente aquí, en este nuestro planeta. Este será el centro luego del universo. Y el trono de Dios estará aquí, con nosotros, donde comenzó todo eso, donde hubo la caída y donde Él vino a redimirnos. Aquí será el centro del universo. Y así estaremos por siempre. ¿Quién no quiere estar ahí? ¿Quién no quiere estar ahí? Participar de toda esa felicidad, toda esa gloria. ¿Quién no quiere? Que el Señor nos ayude, pues, para que así sea, que podamos ser fieles y unos con otros, apoyarnos en nuestras debilidades, en nuestros problemas, para poder salir vencedores y poder en un futuro estar allá en ese reino. Es mi deseo. No sé si tenéis el viernes. Sí. Una arriba y otra abajo en preguntas para dialogar. Dice, no solo el hombre, sino la tierra, por el pecado, también ha llegado a estar bajo el control del impío y había de ser restaurada por el plan de la redención. En su creación, Adán fue puesto para dominar sobre la tierra, pero al ceder a la tentación, fue puesto bajo el poder de Satanás, y el dominio que tenía pasó a su conquistador. El dominio del hombre lo usurpó el diablo. De este modo, Satanás ha llegado a ser el príncipe de este mundo. Él usurpó el dominio sobre la tierra, que había sido dado originalmente a Adán. Por eso, en las tentaciones de Jesús, le dice, todo esto te daré si postrado me adorares, porque es suyo, Él lo ha hecho suyo. Pero Cristo, al pagar la penalidad del pecado por su sacrificio, no solo redimió al hombre, sino también recuperó el dominio que éste había abandonado. Todo lo que el primer Adán había perdido es restaurado por el segundo Adán. Por eso esa paradoja, ¿verdad? Ese simbolismo, ese paralelismo, incluso hasta en el tiempo en que vivieron en este mundo. Uno en santidad, 33 años y medio hasta que cayó, que fue Adán, y el otro en su ministerio. A los 30 años comenzó su ministerio, a los 33 y medio fue muerto en la cruz. 33 años y medio, uno y el otro. Hasta en eso tenían en común. Y la segunda nota nos dice, debilitada y defectuosa, necesitada de advertencias y consejos constantes, no obstante la Iglesia es el objeto de la suprema consideración de Cristo. Él está haciendo experimentos de gracia en los corazones humanos y está efectuando transformaciones de carácter que asombrarán a los mismos ángeles, quienes expresan su gozo con cantos de alabanza. Se alegran al pensar que los seres humanos pecaminosos y descarriados pueden ser transformados así. Es decir, que no todo está perdido. El diablo no ha vencido la batalla, no ha podido con todos. Hay muchos que han sido librados de sus garras, porque han sido fieles. Y muchos que han padecido, incluso han dado su vida por esa fidelidad a Dios. Pero el diablo no ha podido con ellos. ¿Podrá con nosotros? Ojalá que el Señor nos lo permita.
y que nosotros podamos vencer como lo hicieron tantos otros. Que el Señor nos ayude pues a ser fieles hasta el final. No sé si queréis añadir algo más. Pues bien, vamos a terminar. Lo haremos con una oración. Luego... Sí, solo una cosa, que recordemos que cuando Lenguay habla en esta cita de la Iglesia, enseguida la mayor parte de gente dice, la Iglesia adventista como tal, y deja de lado cuando habla de Iglesia que se refiere a no la Iglesia militante, sino la Iglesia triunfante. Claro. Esos son verdaderamente su niña del ojo. Claro. Y eso no habla de denominación en concreto, porque ella misma cuenta lo que iba a pasar con la denominación. Claro. Y si eso lo separamos de este concepto y nos quedamos solo con una pieza del puzzle, vamos a comprender muy mal las cosas y nos iremos de cabeza a la perdición cuando la Iglesia termine haciendo, la denominación termine haciendo lo que ya sabemos que va a hacer. Sí, hará igual que a los demás. Hará pactos, hará ecumenismo, exactamente igual, y luego se levantarán contra aquellos cristianos, aquellos de la Iglesia triunfante, que no estarán de acuerdo con esas actuaciones equívocas. Y es así. La lástima es que muchos tal vez no indagan estas cosas, se creen que esta Iglesia oficial llegará hasta el final, cuando no es así. Esa es la Iglesia militante, pero no es la triunfante. La triunfante saldrán muchos de ella y otros que se añadirán de todo ese pueblo que Dios tiene esparcido por este mundo en diferentes denominaciones o incluso en los mundos ateos o en mundos espiritistas, etc. Muchos saldrán de allá para engrosar las filas de la Iglesia triunfante, pero no de la militante. Es algo que tenemos que indagar para ver que es así. Vamos a terminar con una oración. Nos ponemos en pie, si os parece. Señor, te damos gracias porque hemos repasado una nueva escuela sabática en la cual vemos la visión que Pablo tiene acerca de esta batalla entre el bien y el mal, entre tú y el diablo. Una batalla que comenzó aquí en esta tierra hace esos 6 milenios, pero que tú siempre has provisto tu palabra, en primer lugar, en las estrellas. Luego tu palabra escrita por mano de Moisés y los diferentes autores, profetas, etc. Y hoy con esos mensajes actuales, para que podamos nosotros aferrarnos a ti y no ser víctimas de las tentaciones y de las caídas que por el diablo somos sometidos. Señor, ayúdanos pues para que podamos ser miembros de esa Iglesia triunfante. Podamos ser personas, Señor, cristianos, que allí donde vayamos reflejemos que te hemos conocido, que llevemos esta esperanza, como tenían que hacer también aquel pueblo de Israel antiguo, para que de esta forma otros puedan salir de esos lugares donde ahora están personas que son tu pueblo y que tienen que formar parte de él. Señor, ayúdanos en las deficiencias que a veces tenemos, ayúdanos a cambiar nuestro carácter para que sea más semejante al tuyo, para que podamos estar preparados para estar frente a ti cuando vengas a buscarnos, que podamos, Señor, ser vencedores como tú nos garantizas en tu palabra si somos fieles. Y ayúdanos, Señor, para que la oración sea un constante en nuestras vidas, que sabemos que ella nos dará el poder para vencer y para seguir adelante. Ayuda a tu pueblo, tanto a unos como a otros, Señor, los que tienen dudas, los que tal vez no aceptan estas directrices, ayúdales para que vean, Señor, para que de esta forma puedan ser muchos los que sean apartados de las garras del diablo. Señor, cuídanos, sabemos que lo harás. Ayúdanos ahora para que nuestra mente se prepare para el programa que va a seguir y ayúdanos, Señor, a serte siempre fieles. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.